Buenos días, es un gusto nuevamente estar con ustedes y quiero comentarles que lo que vamos a ver hoy en esta semana es el principio de un pequeño curso que quiero darte acerca de la palabra de Dios. Nos llevaremos unas 3 o 4 semanas en hacerlo y yo quiero que cuando tú veas este estudio, vayas tomando nota y lo vayas asimilando, lo vayas estudiando, porque es algo básico lo que vamos a ver, es lo principal de nuestra vida cristiana. Vamos a ver los rudimentos, la enseñanza elemental de Cristo, ¿sí? Estos son fundamentos, son cimientos sobre los cuales se va a edificar el carácter de cada uno de nosotros como cristianos, y estos cimientos están establecidos y serán esos cimientos que van a sustentar nuestra vida y nuestro andar diario caminando con Cristo. Fíjate lo que dice la Escritura en Mateo 4:4. Le dice ahí la palabra de Dios: Él respondió y dijo, está hablando de Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vamos a ver el primer tema, que es la palabra de Dios y su origen. La Biblia es un registro de la palabra de Dios al hombre, registrada por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la palabra ha sido inspirada por Dios al hombre a través de su Espíritu Santo. Su poder y su autoridad se originan en Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto lo vimos también la semana pasada, esta Escritura la vimos y quiero dártela nuevamente, que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que utilizar la palabra de Dios y ver que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios mismo. Y tú y yo tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Siempre vamos a estar hablando de esto para poder entender la voluntad de Dios. La Biblia se divide en 2 testamentos o 2 pactos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es un libro de revelación progresiva. ¿Qué es esto? Que siempre va en aumento. El Antiguo Testamento se predice la venida del Mesías. Los evangelios nos cuentan de su venida, y las epístolas, como la de Pablo, cuentan lo que Cristo logró a través de su muerte y de su resurrección. Y si alguien no conoce la palabra de Dios o está alejada de ella, todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que sueñe será inútil, porque no va a entender la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Por eso tenemos este libro, que es la palabra de Dios, que ha sido revelada a todos aquellos que la estudiamos, que la analizamos, que la escudriñamos. Y Dios desea y anhela que cada uno de nosotros vayamos creciendo para
conocer a Dios mismo, ¿sí? Dios nos ha comunicado a través de su palabra su amor, sus deseos, su voluntad y su perfecto plan de salvación para toda la humanidad. Y lo ha hecho en 3 puntos muy importantes que vamos a ver. Número 1, revelación. ¿Qué es la revelación? Es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. Es Dios mismo hablando al corazón del hombre. Cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios, vamos a ir viendo que Dios nos va a ir revelando su palabra para que logremos entenderla, para que cada uno de nosotros podamos conocer el corazón de Dios y nuestro corazón vaya siendo lleno del conocimiento de su palabra, ¿sí? Entonces, revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre, ¿sí? Su palabra es verdad y Dios nos la revela a cada uno de nosotros. Número 2, inspiración. Inspiración es el acto a través del cual Dios capacita por su Espíritu Santo a los hombres para escribir y registrar su verdad revelada. Es el Espíritu Santo motivando al hombre a escribir la verdad que le ha sido revelada. Cuando tú y yo vamos a compartir la palabra de Dios, Dios nos revela su palabra, Dios nos revela el mensaje que quiere que tú y yo prediquemos y lo hablemos a la gente, a la congregación, a la iglesia. ¿Para qué? Para que tú y yo recibamos la enseñanza de parte de Dios y veamos y hablemos la voluntad de Dios. Lo que Dios nos ha revelado en esa semana es lo que vamos a predicar, es lo que vamos a enseñar, es lo que le vamos a mostrar a la gente. Dios puso en mi corazón este estudio para que juntos vayamos fortaleciendo nuestra vida espiritual a través de estos cimientos, a través de esto que es tan básico, a través de este rudimento que es la enseñanza elemental de Cristo para cada uno de nosotros. Entonces hemos visto 2 puntos importantes: revelación, inspiración, y la tercera es iluminación. Es la acción de Dios capacitando a los creyentes por medio de su Espíritu Santo para entender la verdad dada por revelación y escrita por inspiración. Esto lo da el Espíritu Santo cuando se escudriña y se medita en la palabra de Dios. Tú y yo tendremos que entender la verdad, ¿sí?, dada por revelación. No podemos predicar o hablar lo que nosotros pensamos. Tenemos que hablar y predicar lo que se nos ha sido revelado, lo que se nos ha inspirado, lo que Dios nos ha iluminado para poder predicar su palabra, ¿sí? Y esta revelación la tenemos que escribir para que no se nos olvide. Hacer nuestro mensaje, preparar nuestro estudio, preparar lo que le vamos a decir a las personas que se reúnen en la iglesia. Así es que tú y yo tenemos que entender esto. Son 3 aspectos muy importantes donde la Biblia es revelada a toda la humanidad. Y número 1, dijimos, vamos a hacer un recordatorio: es revelación, es inspiración y es iluminación, ¿sí? Tú y yo tenemos que entender esto, que tenemos que estudiar, que nos tenemos que preparar para conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Hemos visto en este primer bloque la palabra de Dios, el origen de la palabra de Dios. Así es que tú y yo tenemos que entender que la palabra es una inspiración de Dios dada al hombre para ser escrita y formar
así la palabra de Dios que hoy tenemos escrita a través de la Biblia y que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos preparados para toda buena obra. ¿Sí? Así es que prepárate, estudia, da un repaso a esto de lo que vamos a estar viendo. Te vuelvo a repetir, serán 3 o 4 estudios que te voy a dar. Ahorita vimos la palabra de Dios. Te voy a la próxima semana. Vamos a ver la naturaleza de la palabra. Y estos son fundamentos en tu vida cristiana, en mi vida cristiana, que nos va a ayudar a desarrollarnos y a crecer, porque Dios desea, anhela que tú y yo crezcamos espiritualmente. Así es que yo te pido que te esfuerces y estudies la palabra de Dios, la medites, para que seamos preparados para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque sé, Padre, que tú, Señor, derramas bendición en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ser inspirados por tu Espíritu Santo. Revélanos tu palabra, inspíranos, Señor, para conocer tu verdad, Señor. Ilumínanos, Señor, para saber, Señor, compartir tu palabra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo como tú deseas, Señor, y que nuestro corazón siempre esté bien preparado para que seamos inspirados para predicar tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y declaramos que este estudio traerá mucha bendición y crecimiento a todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.